Veamos algunos significados sobre arrepentimiento. El arrepentimiento es sentir como una punzada ahí en tu conciencia. Significa regresar al punto de partida, y el punto de partida es la comunión o la relación que teníamos con Dios. Por ejemplo, alguien que experimentó un verdadero arrepentimiento fue Pedro. ¿Recuerdas que lo negó 3 veces al Señor Jesucristo? Y después de un tiempo, cuando se volvió a encontrar con Jesús, y Jesús que ya estaba resucitado, entonces 3 veces le preguntó: ¿Pedro, me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Por qué? Porque el Señor le estaba ayudando a Pedro a arrepentirse y a regresar a una comunión, a una relación con Jesucristo. Juan, ¿te acuerdas que Juan era un discípulo que era muy colérico? Señor, si quieres que mando que descienda fuego del cielo. Era muy egoísta. Señor, que yo me siente a tu lado en tu reino. Pero cuando él vio el mal que estaba dentro de él mismo, se restauró una relación tan profunda con Jesús que dice el discípulo al cual amaba Jesús. Y se volvió el discípulo del amor, el cual expresó mucho sobre el amor de Dios y de cómo debemos amarnos los unos a los otros. Por ejemplo, María Magdalena, una mujer que tuvo arrepentimiento por sus pecados y recibió el perdón de Dios, de la cual salieron 7 demonios. Un paralítico que estaba inmóvil por sus pecados. Jesús le dijo: arrepiéntete, tus pecados te son perdonados. Y el hombre se levantó y caminó. ¿Cuánto estás paralizado en tu relación con Dios o en tu vida? Por causa de que no has encontrado un verdadero arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo llevas como encarcelado o encerrado por tus propios pecados? El arrepentimiento te trae libertad. Estas personas restauraron su relación con Jesucristo y que están acostumbradas a verse a sí mismos y a arrepentirse y tener ese cambio de actitud y regresar al punto de partida, su relación con el Señor Jesucristo. Pero hay otras ocasiones que cuando tú y yo somos necios e insistimos en nuestro mal, e insistimos permanecer en eso que estábamos haciendo equivocadamente, entonces Dios se ve forzado a permitir cierto tipo de situaciones en nuestra vida, o nosotros nos generamos situaciones dolorosas en nuestra vida. Muchas de esas situaciones son provocadas tanto por ti como por mí y culpamos a Dios. Esas situaciones son de dolor. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 4, versículos 1 y 2, que nos dice: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó del pecado, para que ya el tiempo que queda en carne viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Hay ocasiones que es necesario pasar por el dolor, por el sufrimiento, para que eso como una prensa nos empiece a apretar y empezar a producir cierto dolor en nuestro ser, para que veamos las consecuencias de lo que estamos haciendo, tanto del fruto de nuestras obras como la raíz de lo que está produciendo ese fruto. Y un ejemplo de ello lo tenemos en el Antiguo Testamento: el rey David. El rey David era alguien que era amado por Dios, alguien que había sido protegido por Dios, prosperado por Dios, bendecido por Dios. Tenía todo, victoria sobre sus enemigos. Y entonces un día él ya se quedó muy campante en su casa de gobierno. Ve a una mujer y la codicia. Y esa mujer era casada. La tomó y tuvo relaciones con ella. Después David quiso tapar su pecado, asesinó a su marido, lo mandó a la guerra y lo pusieran en el frente de batalla y lo dejaran solo, sin respaldo de soldados. Y además era una táctica de guerra que nunca se tomaba, porque asesinaban a los que tomaban esa estrategia. Y una vez que asesinaron al marido de esta mujer, entonces David dijo: listo está, ya se cubrió mi pecado, entonces tráiganme a la viuda, nos casamos, y se cubrió el pecado. Cuando pasó el tiempo, ella había quedado embarazada, y cuando nació el bebé, murió. Ese dolor de la pérdida del bebé le costó a David años de llorar su pecado, el pecado de que adulteró, el pecado de que asesinó, y las consecuencias de su pecado
de la muerte de un bebé. Muchas veces nosotros, por nuestras elecciones, y también provocamos de que Dios permita que venga ese dolor a nuestra vida, porque es la única manera en la que podemos experimentar el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es lo que nos va a ayudar a apartarnos de la muerte y del infierno, y nos va a ayudar a apartarnos de la desesperación, de la depresión, de seguir ofendiendo a Dios y de seguir ofendiendo a nuestro prójimo. Muchas veces las personas ofendidas o uno viene a arrepentirse por el daño que uno ha sufrido. Pero muchas veces se es ciego a que estamos ofendiendo a Dios y de que lo estamos maltratando a Él, de que estamos quebrantando su ley. Y el verdadero arrepentimiento es el dolor de haber ofendido a Dios, de haber quebrantado su palabra y el dolor de haber ofendido a tu prójimo. Y una vez que ya experimentamos ese dolor por nuestro pecado, ahora lo que continúa es confesarlo. Decirle a Dios lo que hemos cometido y pedirle que nos limpie con la sangre de Jesucristo. El apóstol Juan escribe que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y escribe que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y además, Dios nos da otra herramienta para ser limpios de nuestro pecado. Entonces viene el dolor de haber ofendido a Dios, viene el arrepentimiento, viene la confesión de nuestro pecado, y ahora también tienes otra herramienta que está descrita en Romanos capítulo 6, que nos dice así: pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios crezca en perdonarnos? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto al pecado, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Dios nos ha dado otra herramienta, aparte de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, y es el bautismo. Entonces, si tú has sido bautizado, puedes venir ante Dios y decirle: Señor, aquí tú hablas sobre el bautismo y dices que puedo adquirir que la muerte de Jesucristo le dé muerte a mis pecados y que queden sepultados donde nada ni nadie los pueda sacar. Y además dice que tengas una novedad de vida, una resurrección. Así es que mientras más mueres a tu pecado, a tu vieja naturaleza, también vas teniendo una novedad de vida. Como el apóstol Pablo escribe en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos los días puedes tener un arrepentimiento, todos los días puedes confesar tus pecados y puedes morir a ellos y dar la muerte a esas raíces del árbol de pecado para que ya no siga produciendo más frutos de pecado y tú tengas una novedad de vida. En el versículo 22 al 23, en este mismo capítulo de Romanos, nos dice: mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.